Vamos a compartir en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Dice la historia, viene narrando la historia en el capítulo en ese mismo capítulo, pero versículos anteriores, viene narrando la palabra, cómo el Señor Jesucristo está compartiendo algunas enseñanzas con las personas que lo escuchaban. Y siempre reflexiono en esto porque no todo el que escucha la palabra de Dios es un discípulo de Dios. Uno es un discípulo del Señor. De la misma manera que no todo el que se congrega en una iglesia o asiste a una iglesia es cristiano. A veces somos oidores, somos oyentes. Y en el caso de Juan capítulo 6 podemos corroborar eso. El Señor Jesucristo viene dando unas palabras diciendo que Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, y está transmitiendo una palabra allí poderosa. Y el versículo 60 dice lo siguiente: al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Yo quiero que digas: Dios habla a mi vida. Antes de continuar, quiero darle gracias a Dios porque el domingo pasado nos permitió a mi esposa y a mí visitar a nuestros hermanos de la iglesia Nación Grande en Umuquén, estado Táchira. Fue un tiempo de compartir muy especial. Y yo le dije a ellos antes de compartir la palabra, lo mismo que le voy a decir a ustedes, le dije: creo con certeza que el poder de la palabra se revela en una persona dependiendo de la buena disposición que tenga cada persona. No es porque la palabra no sea poderosa, porque la palabra por sí sola es poderosa para cambiar vida, pero también debe haber una disposición en nuestros corazones de recibirla y asimilarla. Y muchas veces pasa, y sigue pasando, y pasaba en la historia que vamos a leer, pasa que cuando está la palabra de Dios expuesta, transmitida de forma verbal en este caso, muchas veces de forma escrita, muchas veces la palabra de Dios se manifiesta en nuestras vidas por experiencia, por circunstancias, donde Dios nos está hablando, donde Dios nos está diciendo algo. Depende mucho de la disposición que tengamos cada uno de nosotros de recibir esa palabra, de atenderla, de atesorarla. Y dice el versículo 60 de Juan 6 que Jesús venía transmitiendo una enseñanza. El día de hoy no vamos a hablar qué enseñanza estaba hablando Jesús. Estaba hablando algo que te puedo asegurar que era de poder. Estaba hablando algo que podía transformar la vida de las personas que le estaban escuchando. Y el versículo 60 dice que cuando las personas que estaban a su alrededor escucharon toda esta enseñanza de Jesús, exclamaron diciendo que esa enseñanza era muy difícil. Era muy difícil. Y se hacen una pregunta que parece una pregunta con un poco de sátira: ¿quién podrá aceptar aquella enseñanza que Jesús estaba transmitiendo? Muchas veces nosotros nos limitamos al poder de la palabra en nuestras vidas porque decimos: qué difícil es lo que me están diciendo que haga. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído, muchas veces, que seguir a Cristo, y el Señor me ha venido inquietando con este asunto, cuántas veces hemos creído que seguir a Cristo es un asunto bastante complicado y difícil de asumir? Y lo decimos con seriedad y lo decimos con certeza. Muchas veces decimos: es que es difícil ser cristiano. Y lo dicen los mismos cristianos, transmitiendo un mensaje similar al que estaban transmitiendo estas personas que habían escuchado al Señor Jesucristo dar una enseñanza, y en lugar de aceptarla, dice: esto está muy difícil, ¿quién lo irá a aceptar? ¿Quién podrá ser un cristiano verdadero en estos tiempos? ¿Cuántos jóvenes no piensan que es difícil ser un joven cristiano? Tener que congregarte, ser obediente. Y dicen algunos: no puedo tener novia, no puedo hacer esto, no puedo ir para tal lugar. ¿Cuántos hemos pensado muchas veces que la vida cristiana es una carga tan pesada que sería más fácil dejar esa mochila y seguir caminando nuestras vidas sin esa carga? ¿Y sabes qué es lo triste de esto? Que lo hemos dicho tanto y la iglesia moderna ha creído tanto que seguir a Cristo es tan difícil que no están siguiendo a Cristo. Han dejado de seguir a Cristo, preocupados, cargados por el hecho de que hay que obedecer la palabra del Señor. Y algo similar le estaba pasando a estas personas. No importa, amigo, hermano, no importa, no. En este momento no quiero profundizar a qué se refería Jesús. Lo importante y lo que quiero resaltar el día de hoy a la luz de la palabra es que muchas veces Dios habla a nuestras vidas, Dios transmite palabra de poder, y nosotros en lugar de aceptarlo decimos: está muy fuerte de cumplir esto, muy difícil. Y dice la historia
que Jesús, muy consciente de lo que sus discípulos estaban murmurando, estaban pensando por lo que Jesús le había dicho, Jesús les reprocha y les hace una pregunta. ¿Esto os es causa de tropiezo? Les hace esa pregunta. El versículo 63 dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos han entendido que tener al Espíritu Santo en tu corazón no debería ser una carga? No debería ser una lucha diaria, continua, eterna, hasta que Cristo venga o hasta que muramos y vivimos nuestra vida cansados porque hay que venir mañana. Ahora el pastor anunció matutino mañana, hay que pararse a las 5 de la mañana y llegar aquí a las 6. Y algunos no vienen porque sienten que es muy difícil, es complicado. Y hablar de Cristo también nos dicen en nuestras iglesias y la palabra de Dios. Y entonces yo que soy tan penoso, soy cristiano, pero no hablo de Cristo. Y además tengo que ofrendar también. Y tengo que estar atento a mis finanzas para honrar al Señor. Y toda enseñanza que hemos recibido a la luz de la palabra, nosotros mismos muchas veces nos hemos encargado de hacerlo ver como una tragedia. Nos hemos encargado de hacerlo ver como algo muy difícil de cumplir, muy difícil de aceptar, dijeron los discípulos. ¿Quién podrá aceptar esa enseñanza? Y el Señor Jesús, consciente de este pensamiento que creo que todavía perdura y está vigente en muchos de nosotros, les recrimina, les reprocha y les dice, ¿cómo puede ser posible? Y yo te digo a ti el día de hoy, ¿cómo puede ser posible que la palabra de Dios para nuestras vidas sea una carga y una dificultad? Cuando dice el Señor en el versículo 63, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras, dice Jesús, que os he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen en esa palabra. Y yo estoy muy convencido, hermano, amigo, que cuando nosotros nos acostumbramos a caminar la vida cristiana con este cansancio espiritual, voy a decirlo así, con un agotamiento espiritual, con una carga que verdaderamente no estamos disfrutando la vida cristiana. Eso es como un matrimonio. El matrimonio Dios lo diseñó ¿para qué? Para el disfrute de la pareja. Dice el Señor, ya no serán dos, sino que serán uno. Y dice Eclesiastés, el jueves lo compartíamos en nuestra actividad de parejas. No compartimos el día de hoy la foto, pero en nuestra actividad de pareja compartíamos que Eclesiastés dice que mejor son dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo va a levantar. Y compartíamos que en el matrimonio, esa es la idea. La idea es que si hay un esposo y una esposa y uno está abatido, está cansado, está cargado, la otra persona le apoya. ¿Y cuántos hemos ignorado la enseñanza de la palabra? Y nos hemos acostumbrado a vivir la vida cristiana, el matrimonio como ejemplo, a veces como una tragedia, una carga, una dificultad. Y pensamos lo mismo que pensaban estas personas, escuchando al mismo Hijo de Dios transmitir una palabra que dice la Escritura que son palabras que dan vida. Y en lugar de asimilar esa palabra y vivirla con plenitud, con alegría, con gozo, estas personas comenzaron a quejarse y a renegar de lo que estaban escuchando. Y el Señor Jesucristo dice, eso ocurre porque hay gente de ustedes que no ha creído. Amigo, hermano, guarda tu corazón de no creer lo que estás escuchando en referencia a la palabra de Dios. Creo que cuando nosotros creemos algo con certeza, no se nos hace difícil vivirlo. Cuando yo estoy convencido que educar a mis hijos va a ser de bendición para ellos, pero no es que me lo dicen en la iglesia, no es que me lo leen en la Biblia, no es que lo creo con certeza. Yo vivo eso. Yo camino en obediencia, no lo sufro. Cuando yo creo, por eso el Señor Jesucristo, hay gente de ustedes que no cree. Y yo creo que esto nos llama y nos confronta a poner en la balanza cada una de las creencias que tenemos. Cuando yo verdaderamente creo en algo, estoy convencido, hablo de creer, es convencido de algo, ese algo para mí, al momento de ejecutarlo, no debería ser una carga. Yo estoy convencido plenamente en lo que dice la palabra del Señor, que dice así, el que no trabaje, que no coma. Por eso yo trabajo, porque yo quiero comer.
Yo estoy convencido que Dios bendice a la persona que trabaja honradamente. Y yo trabajo y me levanto y yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos esa convicción. Algunos cumplen un horario, horarios complicados muchas veces. Algunos hacen trabajos que implican esfuerzos físicos bastante rigurosos. Esfuerzos físicos que a veces a la luz del sol, a horas de la madrugada, hasta altas horas de la noche. Hay personas que trabajan porque están convencidos y entienden de que el trabajo que ellos están ejecutando les va a dar un beneficio, en este caso económico. Ahora yo te pregunto, ¿estás convencido de que el trabajo en la obra del Señor no es en vano? ¿Crees eso? Porque es la Biblia, la dice. La palabra que el Señor Jesucristo transmite, dijo en el versículo 63 de Juan 6, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y hay tantas enseñanzas en la palabra de Dios, muchas, que nosotros no hemos creído. Porque si las creyéramos, no reaccionáramos como reaccionaron estas personas. Qué difícil. Es eso que nos estás pidiendo. Es eso que nos estás enseñando. Esta enseñanza es muy difícil. La palabra dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Así lo dice la palabra. Y cuando cuando comparamos el trabajo en la obra del Señor con el trabajo que cada uno, muchos de nosotros tenemos, de cumplir horario, de sea cual sea tu fuente de trabajo, nos damos cuenta que cada uno brinda un beneficio. El trabajo secular te brinda un beneficio financiero, tienes un sueldo, un salario, un ingreso con el cual tú puedes bendecir, puedes alimentarte, puedes traer bendición a tu familia. Cuando hablamos del trabajo de la obra del Señor, pregunto yo, ¿crees verdaderamente en ese beneficio que brinda servir al Señor? ¿Estás convencido de eso? Porque vemos dentro de nuestras iglesias personas que no han creído eso. Personas que no están sirviendo a Dios. Personas que no han comprendido el verdadero, han creído. Sin embargo, dice Jesús, hay algunos de vosotros que no creen. Hay personas que no han creído verdaderamente que servir a Dios brinda más beneficios y además beneficios eternos. Beneficios donde dice la palabra del Señor que no son terrenales. Porque al final del día, el beneficio que brinda nuestro trabajo se va a quedar aquí. Y Jesús nos enseña en la palabra que el servir al Señor es hacer tesoros en el cielo. No es acumular riqueza. Entonces, es creer a lo que Dios habla en nuestras vidas. Y cuando yo lo creo y me toca servir al Señor, no se me hace difícil. No se me complica. No necesito que me estén diciendo, que me estén llamando, que el pastor esté detrás mío diciéndome, o mis padres como hijos me tengan que decir, vamos, empujándome porque creo algo, estoy convencido de algo, trabajo por ese algo, ejecuto eso, no lo ejecuto con tristeza, no lo ejecuto con rabia, con rencor. Hay personas que sirven a Dios y viven la vida cristiana como con resignación, como que, bueno, ya estamos aquí, ya el pastor me dijo, ¿qué más toca? Y qué lamentable es tener esa actitud en la vida cristiana. No creer a lo que el Señor nos dice en su palabra, las promesas. Cada mandato que está escrito en la palabra de Dios y plasmado para nuestras vidas, no es para generar una carga en nosotros, es para generar bendición, es para caminar en fe. Cada mandato, y te mencioné el mandato de los padres, el mandato de servir, el mandato de ofrendar, cada cosa que Dios habla en nuestras vidas a la luz de la palabra, eso es espíritu y eso es vida para nosotros. No debería ser una carga. Y creo que debemos reflexionar mucho en esto y pedirle perdón a Dios las veces que hemos creído que servir a Dios es una carga, es una dificultad, es un trabajo. Értale. Y continúa la historia allí, ese momento en el que Jesús termina. Yo me imagino, cuando tú lees los versículos anteriores, Jesús está dando como un sermón, ¿sabes? Él está como predicando la palabra, diciendo cosas que son espíritu y son vida. Y después que Él termina, la gente comienza a murmurar esto. En lugar de salir bendecidos de aquel lugar, adorando al Señor, agradecidos con Dios por la palabra que habían recibido, ellos comienzan a pensar eso que pensaron. Y el versículo 65 dice el Señor, por esto os dije que nadie puede venir a mí, dice Jesús, a menos que se lo haya concedido el Padre. Y el versículo 66 dice algo muy triste.
Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Es triste eso. Es triste. Y tenemos una capacidad que tenemos, yo no sé si eso es una capacidad o una incapacidad de recibir algo que es poder de Dios, que es espíritu y que es vida. Y nosotros con nuestra actitud transformarla en la razón para alejarnos de Cristo. Eso es una incapacidad brutal. Tenemos que eliminarla de nuestras vidas. Algo que es de bendición, algo que es espíritu, que es vida para mí, que debería ser el medio por el cual Dios transforme hogares, familias, comunidades enteras. Estas personas la transformaron en la razón por la cual ya no voy a seguir a Cristo, porque seguir a Cristo es muy difícil. Eso que me está enseñando Jesús es una enseñanza muy difícil. Y dice la palabra que muchos de los que le seguían, de sus discípulos, de los que escucharon aquel mensaje, ya no andaban con él, tomaron la decisión de alejarse del Señor. Y qué absurdo somos cuando en lugar de asimilar la palabra del Señor tomamos la decisión de alejarnos. ¿Cuántas personas han tomado la decisión de dejar de congregarse porque un sermón, un mensaje no les agradó? Porque no les gustó mucho. ¿O cuántas personas, sabiendo que están en un error, haciendo algo indebido, cuando llegue el momento en el que Dios les confronta por medio de una persona, o vamos a poner el pastor de ejemplo para que usted no se sienta amenazado? Cuando quizás el pastor, algún líder le hace ver el error, le dice, eso que estás haciendo no está bien. ¿Cuántos no se molestan? En lugar de recibir eso como una oportunidad para crecer, para aprender, para mejorar, para perfeccionarme en Cristo. Muchos toman la decisión de dejar a un lado esa palabra que da vida y poder, y algunos toman la decisión, en este caso, de darle la espalda al Señor. Y Jesús hace una pregunta que también creo que está muy vigente el día de hoy. Y Dios te la va a hacer el día de hoy. Yo quiero que este versículo, estos dos versículos que vamos a leer, tú sientas que Jesús te está haciendo esta pregunta. Así que Jesús preguntó a los 12 discípulos, ¿también quieren ustedes marcharse? Fíjate que no lo hace un pastor. Porque si un pastor le dice a alguno de sus ovejas, le dice, bueno, si usted no quiere, no venga más a la iglesia. Eso sonaría ofensivo. ¿Sí? Pastor me botó de la iglesia. Pensaríamos. Claro, porque uno cuando comienza a servir al Señor, y si tú tienes más un tiempito sirviendo al Señor, tú te das cuenta que hay gente que hay que hablarle así, hay que decirle esto. O sea, no quiere servir a Cristo, no quiere seguir a Cristo. Jesús le dice, ¿quieren irse? Porque la verdad es que las puertas, ese camino angosto que lleva a la vida eterna está abierta. Pero el que no quiera transitar por él, no transita. La verdad es que lo que Jesús estaba hablando tenía el poder necesario para transformar vidas. Pero el que quería irse, se fue. Y Jesús les dice, no, quédense. No vemos a Jesús llamando a los que tomaron la decisión de no hacerle caso, de ignorar sus palabras y de alejarse. No vemos a Jesús diciéndole, pero no se vaya. Como muchos de nosotros queremos que nos traten en estos tiempos. Pero ¿por qué no vas? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no vienes? Jesús le habla a los que están, a los que se quedaron y le dicen, ustedes también quieren irse. Yo pregunto, ¿eso es lo que tú quieres para tu vida? Vivir una vida cristiana como una tragedia eterna, como una dificultad perpetua, donde siempre te sientas que congregarte, que venir, que evangelizar, que no decir malas palabras, que ser de buen testigo. Eso es como algo tan difícil de cumplir. Y caminamos la vida cristiana y se nos van los años creyendo lo que creía esta gente, que seguir a Cristo era muy difícil de hacer. Y ellos se fueron. La pregunta es, ¿quieres irte? ¿Quieres alejarte? ¿Quieres darle la espalda al Señor por creer que caminar en fe es algo difícil? ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida, joven? ¿Crees que sería más fácil estar caminando por otro camino que el de la vida de fe? ¿Eso es lo que tú quieres? Eso les pregunta el Señor. ¿También ustedes quieren marcharse? Y el versículo 68
Alguien en este lugar tiene que responderle hacia el Señor. Jesús hace esta pregunta y Simón Pedro le contesta: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el versículo 69 dice Pedro: y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Yo te voy a preguntar, esto es para desde el más pequeño hasta el más grande: ¿para dónde vas a ir? Eso dijo Pedro. ¿A dónde iremos? ¿Para dónde vas a agarrar? En una sociedad cada vez más dañada, hogares rotos, niños cada vez más rebeldes, políticos corruptos. Eso es lo que estamos viviendo. Enfermedades, pestes, egoísmo. Dice la palabra: el Hijo se rebelará contra el Padre. Estamos en un tiempo, hermano, amigo, que la pregunta que hace Pedro, una pregunta parece un poco retórica: ¿a dónde iremos? En esta sociedad dañada, deteriorada, si solamente el Señor tiene palabra de vida eterna. Esa es mi reflexión para tu vida. Si has caminado tu vida cristiana como si esto fuera lo peor, porque lo caminamos muchas veces así. Muchas veces, en lugar de reflejar el gozo del Señor y el amor de Cristo, andamos caminando como que esto es, yo no sé quién me mandó a meterme en esto de la vida cristiana. Ahora tengo que leer la Biblia, y si no lo leo es pecado. Ahora tengo que orar. El jueves compartíamos en la actividad de pareja la importancia de destacar un tiempo devocional en pareja, y decíamos lo siguiente: obviamente, para nosotros tener la disposición de tener un tiempo devocional en familia, debemos tener un tiempo devocional personal, el hábito de leer la palabra, de orar. Pero eso es muy difícil, todos los días, pastor. Ese era el pensamiento de las personas que escucharon a Jesús en aquel momento. Y Simón Pedro responde, y yo creo que es una respuesta muy, muy contundente que nosotros tenemos que darle al Señor. ¿A dónde iremos si solamente el Señor tiene palabras de vida eterna? Querido hermano, amigo, joven, quien esté presente en este auditorio, no hay un mejor lugar al que tú puedas acudir, asistir. No hay un mejor camino en el que puedas caminar que en el camino de la enseñanza de Cristo, que da vida y es espíritu. Y nosotros, dice Pedro, hemos creído y sabemos. ¿Sabes tú, has creído tú verdaderamente que servir al Señor es la cosa más espectacular y maravillosa que hay? ¿Has experimentado el gozo que se siente cuando Dios te utiliza, así sea en algo mínimo, en algo que parece insignificante, pero Dios puede llenar tu vida de tanto gozo, de tanta fe, de tanta certeza y confianza de que Dios puede y quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida, cosas asombrosas en tu familia? Pero tienes que creerlo y dejar de vivir tu vida cristiana como que si esto fuera difícil. Y si tú aún no has tomado la decisión de seguir a Cristo porque crees que este camino es complicado, quiero pedirte perdón, porque creo que la iglesia es la que se ha encargado de transmitir ese mensaje a los de afuera. Muchas veces nosotros, los que ya tenemos un tiempo caminando en fe, somos los que hemos transmitido eso allá afuera. Ser cristiano es difícil, es complicado. Ser un buen padre, ser buen esposo, con esa mujer peleando todos los días, terrible, difícil. Serle fiel al Señor con mi finanza en una economía tan deteriorada que uno consigue para el resuelve del día, muy difícil, muy complicado serle fiel al Señor. Quiero que te pongas de pie. Primera de Juan 5:1. Ese es el pensamiento equivocado que el día de hoy el Señor nos llama a transformar a la luz de su palabra. Primera de Juan 5:1 en adelante dice lo siguiente. Vamos a leer allí 4 versículos. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Versículo 2. Así, cuando amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos, y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Está transmitiendo aquí el apóstol Juan un mensaje de amor entre creyentes, entre hermanos.
¿Es difícil amar a nuestros hermanos? Qué difícil. Me la pusiste, pastor. Amar. Y Jesús dice que amemos a nuestros enemigos. Y cada enseñanza que Dios habla en nuestras vidas, muchas las hemos puesto como un qué complicado. Amar. Y el versículo 3 dice, en esto consiste el amar a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Yo quiero que leamos ese versículo. En esto consiste el amar a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, diga, y estos no son difíciles de cumplir. El día de hoy se rompe un paradigma de la vida cristiana. Seguir a Cristo no es difícil, querido hermano. Seguir a Cristo es una bendición, es un gozo, es una alegría, una felicidad. Nos llena de esperanza, de fe. Ese es lo que hoy, a la luz de la palabra, tenemos que cambiar en nuestra mentalidad. Dejar de pensar que ser cristiano es obedecer los mandamientos del Señor, dice la palabra. Eso no es difícil. Y lo voy a repetir, difícil es vivir en esta vida, en esta sociedad, sin esperanza, sin rumbo, sin futuro, sin fe. Eso sí es difícil, la vida sin Cristo. ¿Sabes qué es difícil? Un joven que no tenga bien claras sus creencias. Un joven que esté a la deriva, a expensas de las ideologías de esta sociedad. Eso es difícil. Ser un joven cristiano no es difícil. Difícil es andar tu vida, caminar tu vida de juventud y llegar a una edad adulta extraviado, sin certeza de nada, sin convicciones claras. Eso es difícil. Una vida, como dice el apóstol Santiago, como las olas del mar que van y vienen y no se sabe qué eres. Eso es difícil. El Señor nos dice en su palabra, obedecer los mandamientos del Señor. Eso no es difícil de cumplir. Al contrario, eso es vida y es espíritu y trae libertad y transforma corazones y trae esperanza y trae fe. En esto consiste el amar a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, lo creo, camino en fe, en obediencia, y estoy tan convencido de que Dios va a recompensar mi trabajo. Estoy tan convencido que Dios va a bendecir mi familia, que voy a obedecer los mandamientos del Señor y voy a ser obediente como padre, voy a ser obediente como esposo, voy a honrar al Señor en mi finanza, voy a ser de buen testimonio en mi trabajo porque tengo fe, lo creo, y esto va a traer bendición a mi vida. No cometas el absurdo de alejarte del Señor. No cometas la ignorancia que cometieron estas personas, que luego de escuchar al Señor Jesús dar palabras de vida, palabras de espíritu, en lugar de asimilarlas, tomaron la decisión de que eso era muy difícil y alejarse del Señor. No te alejes del Señor. Por más difícil que parezca el camino, digo que parezca el camino, no que sea el camino, porque el camino no es difícil. Por más difícil que parezca el camino, no te alejes del Señor, querido hermano. Al contrario, acércate más a Él, porque obedecer al Señor y sus mandamientos, eso no es difícil. El Señor nos ha dado la victoria, y esa victoria que vence al mundo es nuestra fe. Vamos a orar, tómale la mano a tu hermano. Vamos a creer que el Señor ha hablado a nuestras vidas el día de hoy. Yo sé que hoy tienes que irte a tu casa, pero quiero que te vayas. Me voy a acercar a usted porque está muy lejos, hermano. Sé que tienes que irte a tu casa, les decía, pero no quiero que te vayas como se fueron esos oidores. Está difícil esto, que me dijo el pastor. Se fueron, y dice la palabra que no volvieron a estar con Jesús. Se alejaron de Él. Si te vas a ir de este lugar, que la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida, sea en tu corazón, y permite, como te dije al principio, permite que esa palabra transforme tu vida, transforme tu hogar, transforme tu familia, transforme esta comunidad del Guayabo, y creo que puede transformar naciones enteras el creer verdaderamente que solamente, como dijo
Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Vamos a orar, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque eres fiel. Gracias porque tu palabra da vida, da esperanza, nos llena de fe, nos capacita, nos perfecciona, mi Rey. El día de hoy oramos y pedimos perdón por haber creído por mucho tiempo que caminar en obediencia a ti es muy difícil. Perdón, oh Dios, porque hemos transmitido que la vida cristiana, la vida de fe, es una carga muy difícil de llevar. En el nombre de Jesús oro para que nos hagas entender, oh Dios, que servirte a ti, que seguir en tus pasos, caminar en fe, oh Dios, trae bendición a nuestras vidas, trae gozo a nuestras vidas, trae paz, trae esperanza. En el nombre de Jesús oramos, oh Dios, para que bendigas nuestros hogares, que cada palabra que recibimos a favor de nuestras vidas la asimilemos, la recibamos, oh Dios, y podamos vivirla en gozo, con fe, Señor. Que podamos caminar en obediencia, mi Padre. Ayúdanos cada día, Padre. Tu palabra nos enseña a orar para que añadas obreros. Añade obreros, oh Dios, que entiendan la recompensa eterna que han de recibir por servirte a ti, por trabajar en tu obra, Padre. Esos son los obreros que necesitamos y los obreros que tú quieres, oh Dios, en tu mies. En el nombre de Jesús, Señor, añade obreros dispuestos a trabajar, a servir, obedientes a tu palabra, que lo hagan con buena disposición, con buen ánimo. Obreros que no haya que estar empujándolos, llamándolos, diciéndoles, sino que estén convencidos de la recompensa eterna que han de recibir y que hemos de recibir al servirte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo cada persona que esté en este lugar. Gracias por este día, Señor, donde pudimos venir a tu casa de oración. Gracias, Padre, porque envías la lluvia para que la tierra pueda dar su fruto, mi Rey. Gracias porque podemos ver tu misericordia renovada, tu fidelidad renovada, y podemos ver tu palabra transmitida en nuestras vidas, Señor. Podemos escucharla, podemos atesorarla en nuestros corazones. Así que oro con fe, creyendo, Dios, que el día de hoy alguien ha de levantarse en el ámbito espiritual como Pedro y va a decir: ¿a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Hoy lo declaramos y hoy lo creemos. Solo tú tienes palabras de vida eterna para nuestros jóvenes. Solo tú tienes palabras de vida eterna para nuestra familia, para nuestro pueblo del Guayabo, para nuestra nación. Solo tú eres el único, mi Rey amado. Te adoramos, Señor. Te glorificamos. Amén y amén. Aleluya.